Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este nuevo acto del Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado que se organiza aquí en el Colegio Notarial de Cataluña. Ya llevamos más de 4 años organizando este tipo de actos para dar a conocer más el derecho internacional privado entre notarios, abogados, registradores y otras profesiones jurídicas. Y hoy tenemos, bueno, pues un acto más. Hoy no vamos a estudiar una institución concreta pues de derecho de sucesiones, derecho de familia, no. Hoy vamos a estudiar una institución europea, como es el Tribunal de Justicia Europea, y las cuestiones prejudiciales, que creo que puede ser de gran interés para los notarios y también para otros profesionales. Para ello, bueno, nos acompañan las dos catedráticas de la Universidad de Barcelona, pues Beatriz Añovero Cerradas y Cristina González Belfus, que son nuestras habituales nuestras colaboradoras en esta materia. Y nos van a presentar. Paso la palabra a Beatriz, a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias, Pablo. Como siempre, un placer estar aquí en un acto más del Instituto. Y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Cristian Oró. Muchas gracias, Cristian, por haber aceptado nuestra invitación. Cristian es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Derecho también por dicha universidad, con una tesis que dirigió Blanca Vilá. También hizo un LLM en International Business Law and Trade Law en Fordham Law School en Nueva York. Y él, bueno, inició carrera académica en la Universidad Autónoma como becario predoctoral de la Generalitat y luego también continuó como investigador postdoctoral, pero a partir de 2012 ya se traslada a Luxemburgo y se traslada para trabajar como Senior Research Fellow en el Max Planck Institute sobre Derecho Procesal Internacional y Europeo. Y allí está unos 3 años. En 2015 ya se traslada al Tribunal de Justicia, a la Dirección de Investigación y Documentación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya en dicha institución, bueno, ha ocupado diversos puestos. En 2018 fue letrado del abogado general Bobek y desde el año 2021 pues es letrado de la juez española María Lourdes Arastegui. Bien, él tiene muchas especialidades, pero lógicamente una de ellas es la cooperación judicial en materia civil. De hecho, su background es el derecho internacional privado, como hemos visto. Y la verdad es que, bueno, los tres siempre hemos comentado que una de las sesiones del instituto la queríamos dedicar al Tribunal de Justicia. Y de hecho siempre teníamos en mente invitar a Cristian. Hace muchos años que queremos invitarlo porque, lógicamente, ¿quién mejor que Cristian desde dentro, desde la institución, para explicarnos ese recurso que hemos oído tantas veces, del que hemos hablado en tantas ocasiones, que ha dado lugar a tantísimas sentencias que hemos comentado aquí en este foro, pero que muchas veces nos faltan esas características, esas cosas que hoy aclararemos gracias a Cristian. Y de hecho vamos a empezar ya, vamos a utilizar el formato que venimos utilizando en las últimas sesiones y que es un diálogo con el invitado. Y lo primero que te quiero preguntar, Cristian, es antes propiamente de entrar en la cuestión prejudicial, en el recurso prejudicial, es que nos expliques, que nos contextualices un poco, que nos expliques un poco la composición actual del Tribunal de Justicia, su funcionamiento, etcétera. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, un agradecimiento al Colegio de Notarios, a Pablo, a Bea y a Cristina por la invitación. Eh, Estoy muy contento de poder participar, aunque sea a distancia. Y antes de contestar a tu pregunta, también un disclaimer. Efectivamente, soy letrado de la juez Lourdes Arastegui en el Tribunal de Justicia, soy letrado en el Tribunal de Justicia, pero evidentemente todas las observaciones que haga hoy e incluso las cuestiones a las que responda no son en absoluto en nombre del tribunal, sino que las hago en nombre propio, como podéis imaginar. O sea que los aciertos serán míos, pero los errores también serán míos y en ningún caso vinculan al tribunal.
Bien, eh, para responder a la pregunta sobre la composición y las principales funciones del Tribunal de Justicia, brevemente, porque mejor así pasamos rápidamente a la cuestión prejudicial, pero es un simple recordatorio: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así con todas las letras, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es una de las 7 instituciones de la Unión Europea. ¿Por qué insisto en esto de todo el nombre? Porque, como sin duda sabéis, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está compuesto por 2 órganos jurisdiccionales, o está integrado por 2 órganos jurisdiccionales. El primero es el Tribunal de Justicia, a secas, sin la coletilla de la Unión Europea, y el segundo es el Tribunal General. Normalmente del que se habla más es del Tribunal de Justicia, pero el Tribunal General también tiene, o mejor dicho, va a tener, como veremos quizá un poco más adelante, cierta incidencia en las cuestiones prejudiciales. El tratado prevé que exista el Tribunal de Justicia y el Tribunal General como los 2 órganos jurisdiccionales que integran el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, la institución judicial. Pueden existir más órganos jurisdiccionales. De hecho, existió el Tribunal de la Función Pública entre 2005 y 2016, pero este desapareció y ahora mismo solo hay estos 2 órganos jurisdiccionales. El Tribunal de Justicia, que está integrado por un juez por cada Estado miembro, es decir, ahora hay 27 jueces, y también por 11 abogados generales. Quizá más adelante podremos abordar un poco más en detalle cuál es el papel, cuál es la función de los abogados generales. Esto por lo que respecta al Tribunal de Justicia. El Tribunal General está integrado por mínimo un juez por Estado miembro, pero puede tener más. El tratado prevé que pueda tener más y de hecho ahora hay 2 jueces por cada Estado miembro, es decir, un total de 54 jueces. Esto en cuanto a la composición de los órganos jurisdiccionales, pero la misión, la función de la institución, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que llevan a cabo estos 2 órganos jurisdiccionales, es la de asegurar, garantizar el respeto del derecho de la Unión cuando se interprete y cuando se apliquen los tratados. ¿Esto qué quiere decir? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, insisto, lo digo en todas las letras porque aquí hablo de los 2 órganos jurisdiccionales, funcionan como intérpretes y, por lo que respecta al Tribunal de Justicia, intérprete supremo del derecho de la Unión, pero en absoluto intérprete exclusivo, porque en realidad todos los operadores jurídicos de los Estados miembros, sean órganos judiciales o no, son intérpretes del derecho de la Unión, pero el Tribunal de Justicia también controla la aplicación del derecho de la Unión por parte de las instituciones, también bajo algunas condiciones por parte de las autoridades de los Estados miembros, y hace una especie de función, de garante de la legalidad, pero también de la constitucionalidad de todo el sistema del derecho de la Unión. Entonces, es eso. Básicamente es la institución judicial de la Unión y que tiene, como sabéis, sede en Luxemburgo. Existen muchos tipos de procedimientos, no voy a detallarlos ahora, si interesara puedo dar algún detalle más. Hoy, como sabéis, nos centraremos en la cuestión prejudicial, pero existen muchos otros tipos de recurso. La tramitación de estos distintos tipos de recursos es más o menos similar, pero todos, la idea que subyace en el sistema de recursos es que se complementan los unos a los otros para que todos los actos de las instituciones de la Unión puedan estar sometidos a control y los actos de los Estados miembros cuando apliquen el derecho de la Unión o más generalmente cuando estén dando cumplimiento a obligaciones que les impone el derecho de la Unión. Creo que con estas ideas más o menos... Sí, muchas gracias. Bueno, encantada de que estés aquí con nosotros. Yo creo que vamos al grano y creo que sería bastante útil si nos recordaras un poco cuáles son las características del recurso prejudicial, que es el tema que nos reúne hoy aquí. El recurso prejudicial, normalmente lo llamamos la cuestión prejudicial, pero efectivamente es el recurso, o la remisión prejudicial también se llama así. Es el recurso, pienso que la mayoría de nosotros tenemos en mente cuando pensamos en el Tribunal de Justicia, y esto tiene una razón, y es que es el recurso más habitual ante el Tribunal de Justicia. Más o menos, depende un poco de los años, pero entre más o menos 2/3 o algún año incluso 70% de los asuntos de los que conoce el Tribunal de Justicia son recursos prejudiciales. Es un recurso
Es el único recurso que aparece expresamente mencionado en el Tratado de la Unión Europea. Los otros recursos están mencionados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero en el Tratado de la Unión Europea, el que instituye la Unión Europea, el único recurso que menciona es el recurso prejudicial o la cuestión prejudicial. Y esto es por el rol central que tiene este recurso que ha tenido y que tiene todavía en el desarrollo del derecho de la Unión, pero también, digamos, podríamos decir, en la creación de una especie no quiero utilizar la palabra federalización, pero quizá es esta idea de la imbricación entre el derecho de la Unión y el derecho de los Estados miembros. Por eso, muchas veces en la jurisprudencia del tribunal aparece esta idea de que el recurso prejudicial es la piedra angular del sistema jurisdiccional de la Unión. Es un tipo de recurso original en la medida en que no existen muchas jurisdicciones en muchos sistemas internacionales, porque permite que el juez nacional que está conociendo de un asunto, o mejor dicho, el órgano jurisdiccional, para ir adelantando a lo que veremos más adelante, un órgano jurisdiccional nacional que está conociendo de una cuestión, que está conociendo de un asunto en el que se le suscitan dudas sobre la interpretación o incluso sobre la validez del derecho de la Unión, puede dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Luxemburgo, para pedirle aclaraciones sobre la interpretación o también sobre la validez del derecho de la Unión. La interpretación se puede solicitar sobre cualquier norma de derecho de la Unión, sea de derecho originario o de derecho derivado. En cambio, la validez solo se puede suscitar respecto del derecho derivado. Los tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forman el derecho originario, el bloque de constitucionalidad, entre comillas, del derecho de la Unión, no pueden ser objeto de una cuestión prejudicial de validez. Pero la idea es esta: un juez que tiene que aplicar, un órgano jurisdiccional, mejor dicho, que tiene que aplicar derecho de la Unión, le surge una duda y puede o debe dirigirse al Tribunal de Justicia para plantear la cuestión prejudicial que permita resolver estas dudas. Digo puede o debe, y esto dependerá de si se trata de un órgano jurisdiccional de última instancia o no. Los órganos jurisdiccionales que no estén actuando como órgano jurisdiccional de última instancia pueden plantear una cuestión prejudicial. Pero en cambio, los órganos jurisdiccionales que actúen como órgano de última instancia, en principio, deben plantear una cuestión prejudicial siempre que les surja una duda sobre la interpretación del derecho de la Unión. Digo en principio porque puede haber algunas excepciones, pero tampoco entro ahora en ellas. Una vez el Tribunal de Justicia contesta, la respuesta que dé el Tribunal de Justicia en la sentencia prejudicial va a ser vinculante para el juez nacional, para el órgano jurisdiccional que ha hecho el reenvío, cuando resuelva el asunto deberá tener en cuenta, tomar en consideración la respuesta que haya dado el tribunal en la resolución dictada en este recurso prejudicial, pero también es vinculante, como sabéis, para todos los otros órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, para todas las autoridades de los Estados miembros, autoridades administrativas, pero evidentemente también para notarios, cuando estén resolviendo o ocupándose de cuestiones en las que se susciten cuestiones idénticas o muy similares a las que ha resuelto el Tribunal de Justicia en una cuestión prejudicial. No sé si con esto más o menos... Perfectamente. Muchas gracias, Cristian. Una pregunta. Hasta ahora estas cuestiones prejudiciales las resuelve siempre el Tribunal de Justicia, pero he oído que esto puede cambiar en los próximos meses. ¿Qué nos puedes contar? Sí, efectivamente. Esto tiene que ver con el reparto de competencias en el que no he entrado en detalle entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. Es verdad que históricamente, desde la creación de las entonces comunidades europeas, solo existía el Tribunal de Justicia, pero cuando en los años 80 se creó el Tribunal de Primera Instancia, que ahora se llama Tribunal General, no se le atribuyó la competencia para conocer de las cuestiones prejudiciales. Pero como la carga del Tribunal de Justicia ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de los últimos años
Y además, como el número de jueces que tiene el Tribunal de Justicia está fijado por los tratados, el Tribunal de Justicia solo puede tener un juez por Estado miembro, en cambio el Tribunal General puede tener más y de hecho, como he dicho antes, ahora tiene 2 jueces por Estado miembro. Digamos, todo este conjunto de factores hicieron que se propusiera poner en marcha una posibilidad que se previó por el Tratado de Lisboa, que es la de transferir al Tribunal General, que es, entre comillas, una especie de tribunal de primera instancia. Digo esto, realmente es una descripción muy de brocha gorda, pero para entendernos, el tribunal de primera instancia a nivel de la Unión Europea, transferirle la competencia para conocer de recursos prejudiciales, de cuestiones prejudiciales en determinadas materias. Está ahora mismo todavía en la fase de aprobación formal por parte del Consejo y del Parlamento Europeo la propuesta, pero parece que si no pasa nada muy raro, lo más probable es que a partir del 1 de septiembre de este año, las cuestiones prejudiciales en ciertas materias pase a resolverlas el Tribunal General y no ya el Tribunal de Justicia, como ha sido históricamente el caso. Son materias que a priori a vosotros como notarios o tienen menos impacto, pero las menciono para información. Las materias serían cuestiones prejudiciales que versen exclusivamente, insisto en exclusivamente, sobre IVA e impuestos especiales, materia aduanera y clasificación de las mercancías a efectos arancelarios, la compensación y asistencia de los pasajeros en caso de retraso o de anulación de un vuelo aéreo, y el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Como veis, son cuestiones que quedan un poco alejadas de vuestra actividad diaria, pero estas pasarán a ocuparse del Tribunal a ocuparse de ellas el Tribunal General, con lo cual se descargará un poco el trabajo del Tribunal de Justicia. No lo he dicho, pero la cuestión también es que el Tribunal de Justicia y el Tribunal General reciben más o menos el mismo número de asuntos. Pero claro, en el Tribunal General hay el doble de jueces para ocuparse del mismo número de asuntos. Esto explica también, digamos, esta descentralización. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora las características de la cuestión prejudicial ya han quedado claras, pero ahora lo que me gustaría que nos explicaras es, una vez llega esa remisión por parte del juez nacional o del órgano jurisdiccional nacional, una vez llega al tribunal, ¿qué fases tiene ese procedimiento ya a nivel interno? Bien, a nivel interno, las fases del procedimiento prejudicial y de cualquier otro procedimiento prejudicial son siempre más o menos las mismas. Se empieza siempre con una fase escrita. La fase inicial siempre es una fase escrita y esta siempre existe, porque evidentemente el juez nacional o el órgano jurisdiccional nacional manda una petición de decisión prejudicial y otras partes podrán intervenir también por escrito en esta primera fase que siempre existe. Puede haber, porque no siempre la hay, una segunda fase, que es la fase oral. Solo habrá fase oral, como veremos después, si hay vista y si hay conclusiones del abogado general. Pero, como digo, puede no haber fase oral. Después de la fase oral, si la hay, viene la fase de deliberación, la fase de discusión entre los jueces para acordar el texto de la resolución y al final se produce una decisión. La decisión casi siempre será una sentencia o un auto, una sentencia sobre el fondo, pero también puede ser una sentencia que no sea sobre el fondo. Estas son las grandes fases: fase escrita, oral, deliberación y decisión. La fase escrita empieza, en el caso de las prejudiciales, cuando nos llega la petición de decisión prejudicial. Y lo primerísimo que tiene que hacerse es traducirla. Porque claro, la petición de decisión prejudicial nos llega, las que vienen de España, en castellano, pero como quizás sepáis, el idioma de trabajo interno del Tribunal de Justicia es el francés. Todo el trabajo a efectos internos se hace en francés. Entonces, lo primero que necesitamos es la traducción al francés, pero también a todos los otros idiomas, porque todos los otros 22, hay 24 idiomas oficiales, pues tenemos en un supuesto que llegue la petición en español, se traduce al francés, pero también a los otros 22 idiomas restantes, porque esa petición de decisión prejudicial se va, como sabéis, a publicar
en la web del tribunal y también en el diario oficial, con lo cual lo primero es traducir. Claro, el plazo de traducción lleva un cierto tiempo. Para no perder tiempo, mientras se está traduciendo la petición de decisión prejudicial, hay un servicio del Tribunal de Justicia, que es la Dirección de Investigación y Documentación, que es donde ha mencionado Bea antes que yo empecé a trabajar, que empieza a hacer un trabajo que llamamos el preexamen de la cuestión prejudicial. Esto solo se hace para las cuestiones prejudiciales. ¿Y qué es el preexamen? El preexamen es un primer examen somero que se hace de la petición de decisión prejudicial para comprobar que no haya ningún problema. ¿Problema de qué tipo? Puede haber problemas, o mejor dicho, que no se susciten cuestiones procedimentales. No siempre son problemas, pero sí que a veces puede ser que el tribunal tenga que hacer alguna cosa rápidamente o pueda adoptar algún tipo de decisión rápidamente, pero claro, como el documento de momento solo está disponible en la lengua en la que se ha remitido, pues hay un jurista que está formado en ese derecho. En el caso de las prejudiciales españolas me ocupaba yo cuando estaba en ese servicio, y se hace un primer análisis explicando al tribunal cuál es el objeto del reenvío, pero también analizando algunas cuestiones. Y una de las primeras cuestiones que se analiza son las cuestiones relativas a la competencia del Tribunal de Justicia y a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Las cuestiones relativas a la competencia del tribunal es verificar que el tribunal es competente para contestar a la pregunta que se le plantea. Porque, por ejemplo, a veces se nos plantean cuestiones sobre interpretación de tratados o de convenios internacionales adoptados, por ejemplo, en el marco del Consejo de Europa, es decir, la institución de la que depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, cuestiones que no son derecho de la Unión Europea, sino de otra, o incluso acuerdos internacionales de los que la Unión Europea no sea miembro. Ahí el tribunal no es competente. O incluso a veces se nos pide la interpretación del derecho nacional. Aquí el tribunal tampoco es competente, se examina esto. Estos normalmente son, entre comillas, errores de bulto que se perciben muy rápidamente. Pero luego están las cuestiones de admisibilidad. La admisibilidad no tiene que ver con la competencia del tribunal para contestar, sino con si la cuestión prejudicial, como se le ha planteado o por parte de quien se le ha planteado al Tribunal de Justicia, es admisible o no. ¿Qué se controla en esta fase? Lo primero que se controla es si el órgano que ha hecho el reenvío, que ha reenviado las cuestiones prejudiciales, es efectivamente un órgano jurisdiccional. Como sabéis, el concepto de órgano jurisdiccional es un concepto autónomo propio del derecho de la Unión Europea, que no coincide necesariamente con los conceptos similares que hay en derecho interno. Es decir, hay órganos que en derecho nacional son administrativos, pero se consideran órgano jurisdiccional para hacer un reenvío prejudicial, pero incluso puede suceder lo contrario, órganos que son órganos jurisdiccionales a nivel interno que no lo sean a efectos de hacer un reenvío. ¿Esto cómo lo decide el tribunal? Hay una serie de criterios. Que son criterios estables desde el inicio de la jurisprudencia, siempre son los mismos, pero claro, su interpretación sí que ha ido evolucionando un poco. ¿Cuáles son estos criterios? El primero es el origen legal del organismo. El organismo que hace la remisión tiene que tener origen legal. El segundo es que tenga un carácter permanente, que no sea un órgano ad hoc. El tercero es que su jurisdicción tenga carácter obligatorio, que las partes estén obligadas a someterse a la jurisdicción de este órgano. El cuarto es el carácter contradictorio del procedimiento. Es decir, no se pueden remitir cuestiones prejudiciales en el marco, por ejemplo, de litigios de jurisdicción voluntaria. Debe tratarse de un litigio contradictorio, porque tiene que existir un litigio, un diferendo entre las partes. El organismo en cuestión tiene que aplicar normas jurídicas, tiene que resolver sobre la base de normas jurídicas. Y el último criterio, el más importante probablemente, el más complejo, es el órgano que hace el reenvío tiene que ser independiente. Estos son los criterios. Es decir, origen legal, carácter permanente, carácter obligatorio de la jurisdicción, carácter contradictorio del procedimiento, aplicación de normas jurídicas e independencia. Se controla, como decía también, que haya un litigio concreto y que las cuestiones que se plantean sean necesarias para resolver ese litigio. Porque el tribunal no puede resolver dudas hipotéticas o dudas que no sean pertinentes para resolver el caso. Y eso también se controla en esta primera fase. Y luego se hace un control
porque el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevé un contenido mínimo para las peticiones de decisión prejudicial. ¿Cuál es este contenido mínimo? Realmente es un mínimo muy mínimo. Las cuestiones prejudiciales, una breve descripción del objeto del litigio o de los hechos que han suscitado el litigio, una descripción del marco jurídico nacional, porque el Tribunal de Justicia no conoce el derecho nacional. En su caso, si hay jurisprudencia nacional pertinente, también hay que aportarla. Y una explicación sobre las razones por las que el juez nacional considera que es necesaria esa interpretación y también, digamos, la relación que ve entre el derecho de la Unión y el derecho nacional que tiene que aplicar. Esto está explicitado en el reglamento de procedimiento, son estas cuestiones muy básicas. Entonces se controla esto. Si alguno de todos estos requisitos que he dicho, existencia de un litigio, órgano jurisdiccional o el contenido de la petición de decisión prejudicial no están correctamente expuestos en la petición de decisión prejudicial, este control preliminar, digamos, de la cuestión puede llevar a que el tribunal resuelva por auto. Cuando resuelve por auto, el tribunal no va a resolver sobre el fondo, sino que es un auto que llamamos auto del artículo 53, porque es el artículo 53 del reglamento de procedimiento, que declara simplemente o bien que el tribunal carece de competencia, en cuyo caso aquí se ha acabado, no se puede volver a plantear la pregunta porque el tribunal seguirá siendo incompetente, pero también puede ser que el tribunal simplemente declare que, como se le ha planteado, esa cuestión es inadmisible, mejor dicho, la petición de decisión prejudicial es inadmisible, pero esto no obsta para que, una vez se hayan subsanado los problemas, sobre todo si son problemas de contenido de esa decisión prejudicial, petición de decisión prejudicial, si se subsana eso, se puede volver a plantear las mismas preguntas y más adelante podría ser admisible. Esto, digamos, es lo primero que se hace. Bien, muchas gracias, Cristian. Yo ahora estabas hablando del órgano jurisdiccional que ha de presentar la cuestión prejudicial, y aquí entramos un poquito en el meollo de la cuestión de si los notarios podrían presentar una cuestión prejudicial. Hemos tenido muchos actos durante estos años y una de las cuestiones recurrentes siempre es si los distintos reglamentos comunitarios el notario se le puede considerar tribunal o órgano jurisdiccional. En algunos sí, en otros no. En algunos actos pues hablaba de que en los divorcios, por ejemplo, como hay cierto control de lesividad, parece que sí que puede ser considerado. En las declaraciones de herederos, protocolizaciones de testamentógrafo, estos actos también, hay mucha discusión. Yo al final no lo acabo de tener claro. Y bueno, quería que nos asesoraras, nos ilustraras un poquito tu opinión sobre este tema. Los notarios podrían llegar a presentar una cuestión prejudicial si se les considera órgano jurisdiccional, otros requisitos, ya se ha adelantado un poquito. A ver, esta pregunta, aquí llegamos a, digamos, la madre del cordero. Aquí estamos en el meollo duro. ¿Los notarios son órganos jurisdiccionales en el derecho de la Unión? Sin ningún lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Porque así lo dicen algunos reglamentos como has mencionado, el reglamento de sucesiones o el reglamento Bruselas II, tanto bis como ter. Incluso hay jurisprudencia, hay una sentencia del año pasado, de 15 de noviembre de 2022, es el asunto C64620, Senatsverwaltung für Inneres und Sport, se llama, que era un divorcio notarial italiano y su reconocimiento en Alemania. Digamos, no existe ninguna duda que los notarios son órganos jurisdiccionales a efectos de estos reglamentos. ¿Quiere decir esto que los notarios son órganos jurisdiccionales a efectos de plantear una cuestión prejudicial? Pues no necesariamente. Si la pregunta es, ¿los notarios son órganos jurisdiccionales a efectos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que permite plantear cuestiones prejudiciales? Pues aquí, desgraciadamente, no os voy a poder dar una respuesta. O por lo menos no una respuesta definitiva, pero mi idea es explicar un poco cuáles son los criterios que se tienen que tomar en cuenta y cuáles son los principales problemas que podemos tener para justificar o para, mejor dicho, para convencer al Tribunal de Justicia de que un notario
en una determinada situación es un órgano jurisdiccional. Insisto mucho en esto, que el hecho de que claramente los notarios sean órgano jurisdiccional a efectos de ciertos reglamentos, no supone necesariamente que sean un órgano jurisdiccional para plantear la cuestión prejudicial. Y en esto, sin duda, tenéis en mente, hay dos asuntos relativamente recientes que se resolvieron por auto los dos por auto, este auto que acabo de mencionar, estos autos del artículo 53 del reglamento de procedimiento, en los que se declararon manifiestamente inadmisibles cuestiones prejudiciales planteadas por dos notarios. El primer asunto fue planteado por un notario polaco, que es el asunto OKR, es una sentencia de 1 de septiembre de 2021. El asunto es el 387/20. Después volveré a este asunto. Y el segundo es uno que sin duda conocéis todos porque fue planteado por una de vuestras compañeras del Ilustre Colegio de Notarios de Andalucía, que es el asunto Frontera Capital, que se resolvió el 19 de mayo de 2022 y es el asunto C72221. ¿Cómo se analiza? Volvemos después al notario, pero ¿cómo se analiza? Antes os he explicado los criterios, digamos, estructurales sobre los cuales se basa el análisis que hace el tribunal. Pero el tribunal no solo mira si el órgano que hace el reenvío está previsto por la ley, si aplica normas jurídicas, si es independiente, pero además de eso también hay una especie de análisis funcional. Es decir, esto se ve muy bien, si queréis la referencia, hay una sentencia reciente de la gran sala del tribunal, que es la que digamos, aquella cuya jurisprudencia tiene el mayor peso, porque son 15 jueces, que es un asunto de 3 de mayo de 2023, es un asunto que se llama City Rail, es el asunto C453/20. Y ahí el tribunal insiste en esta idea. No basta con mirar cómo está formado, cómo está previsto, cuáles son las atribuciones del órgano que hace que plantea la cuestión prejudicial, sino que hay que mirar concretamente cuáles son las funciones específicas que en el marco jurídico concreto que ha llevado al litigio, en el marco del cual se ha planteado la cuestión, si en ese marco jurídico concreto ese órgano está conociendo de un litigio y es un litigio que concluirá con una resolución judicial. Es decir, un órgano que sea, incluso un órgano judicial que esté conociendo de un litigio de jurisdicción voluntaria no podrá plantear una cuestión prejudicial. Pero al revés, una autoridad administrativa que en principio tenga funciones administrativas, en algún supuesto, por la configuración de la normativa nacional, podría estar ejerciendo funciones jurisdiccionales y en ese caso sí que sería posible. Es decir, la idea es mirar más que la configuración abstracta, las funciones específicas del órgano de que se trate en el marco del procedimiento. Quizá con algunos ejemplos queda más claro. Por ejemplo, un indicio de que no se trata de un órgano jurisdiccional es el hecho de que las decisiones que adopte ese órgano pueden ser objeto de un recurso ante un órgano jurisdiccional. El hecho de que el recurso, cuando la decisión sea objeto de un recurso como si fuera una decisión administrativa, esto en principio, en esta sentencia que acabo de citar, City Rail, se considera como un indicio del carácter administrativo de este tipo de resoluciones. O también el hecho de que el organismo que ha de adoptar esa decisión participe como parte en el recurso en el que se está examinando la validez de su propia decisión. Esto era otro de los aspectos que veíamos en City Rail, pero que también tiene que ver con el caso del notario polaco, al que volveré un poco más adelante. Digamos, aquí la clave, como he adelantado antes, es el carácter de órgano independiente. Es verdad que algunos de los criterios que he enumerado anteriormente, el tribunal los ha flexibilizado en algunos asuntos. ¿Qué quiero decir con eso? He dicho antes que uno de los elementos que hay que controlar para ver si se trata de un órgano jurisdiccional o no es el carácter obligatorio de la jurisdicción.
Es decir, el hecho de que las partes estén obligadas a acudir a este órgano si quieren resolver su litigio. Pero esto tenemos un ejemplo de hace unos años de un órgano español, en realidad de un órgano autonómico en materia de contratación pública, que se llama Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Se ocupaba de contratación pública y en este caso, este órgano administrativo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y se examinó si ese organismo, que es un órgano puramente administrativo en derecho español, podía ser considerado órgano jurisdiccional, es decir, en el sentido de si podía plantear esa cuestión prejudicial. O mejor dicho, si esa cuestión prejudicial que había planteado era admisible o no era admisible por carecer del carácter de órgano jurisdiccional. Esto se resolvió, es una sentencia de 6 de octubre de 2015. El asunto se llama Consorci Sanitari del Maresme y es el asunto C-203/14. Y ahí el tribunal lo que hizo fue, basándose en lo que le había dicho el gobierno español, dijo, es cierto que en derecho español este órgano es un órgano administrativo, pero esto no es decisivo para excluir que pueda plantear una cuestión prejudicial. Y es más, dijo, el gobierno español ha reconocido que no es obligatorio acudir a este órgano administrativo cuando los licitadores tengan una cuestión sobre un proceso de contratación administrativa, porque pueden escoger hacer una reclamación ante este órgano administrativo, pero también pueden ir directamente, si quieren, ante los órganos de lo contencioso administrativo. Pero el gobierno español le dijo al tribunal, es verdad que en la mayoría de supuestos se acude siempre a este órgano administrativo. Es muy raro los casos en los que las partes, los licitadores, van directamente a la jurisdicción contencioso administrativa. Y el tribunal, en esta sentencia, dijo, dadas estas circunstancias, se cumple con la consideración del carácter obligatorio porque en la práctica el primer órgano que conoce del derecho de la Unión y que por lo tanto puede garantizar velar por el correcto cumplimiento del derecho de la Unión es este órgano administrativo. Con lo cual, aunque sea un órgano que no tenga en realidad carácter obligatorio su jurisdicción, a efectos del artículo 267 se puede considerar que se cumple con este requisito. Así que, ¿veis? Ahí esta flexibilización. Por eso digo, los criterios que he enumerado anteriormente no están grabados a fuego, sino que a veces hay interpretaciones más o menos flexibles. ¿Cuál es el principal problema que veo yo para que un notario pueda plantear una cuestión prejudicial? Es el de la independencia. Es verdad que la ley el reglamento del notariado, quizá, aquí me estoy metiendo en vuestro terreno, así que pido excusas si digo alguna cosa que no sea correcta, pero creo que el reglamento del notariado prevé específicamente que el notariado disfruta de plena autonomía e independencia, subraya la independencia, pero acto seguido dice, en su organización jerárquica depende directamente del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros Civiles del Notariado, que ahora tiene otro nombre, ahora no recuerdo, pero yo creo que es ahí donde puede plantearse los problemas, porque yo no puedo decir que el tribunal nunca vaya a flexibilizar este criterio de la independencia, pero sí que me parece que es el núcleo duro de la noción de órgano jurisdiccional. Además, porque la independencia tiene que ver directamente con el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, imparcial e independiente, y que está previsto por la Carta. Por lo tanto, es más complejo. Cuando hablamos de independencia, ¿qué queremos decir? Hay dos vertientes en la independencia. La independencia interna y la externa. La independencia interna es esta idea de que el órgano que hace el reenvío no tiene es un puro tercero, no tiene ningún interés tanto en el litigio como también es un tercero respecto de la autoridad que adopta la resolución recurrida. Y la independencia externa es más bien esta idea que vemos en el reglamento del notariado, es la garantía de que las funciones que ejerce ese órgano las ejerce con plena autonomía, sin estar sometido
a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto de nadie y sin recibir órdenes ni instrucciones sobre cómo resolver los asuntos. Y también la independencia externa tiene una vertiente que tiene que ver con la inamovilidad. Es decir, en la medida en que una autoridad administrativa pueda apartar a uno de los miembros de un órgano, este órgano no es independiente. En la medida en que la persona que ocupa el cargo, el notario, sea inamovible, ahí se refuerza su independencia externa, es decir, respecto de las presiones que puede recibir del exterior. Un buen ejemplo de eso, que tiene que ver también con un asunto español, los voy mencionando porque, en su caso, si acudís a estas sentencias, dan muy buenos, yo creo, muy buenas indicaciones sobre cuáles son los elementos clave para que el tribunal acepte o al revés rechace este carácter de órgano jurisdiccional. Es una sentencia de 21 de enero de 2020 en un asunto que se llama Banco Santander. Es el asunto C-274-14. Y este asunto es muy interesante porque en ese asunto el Tribunal de Justicia cambió el sentido pasó de, en su jurisprudencia anterior, había reconocido a los tribunales económico-administrativos como órganos jurisdiccionales que podían plantear cuestiones prejudiciales, pero el tribunal dijo, vista la evolución de la jurisprudencia del tribunal y esta idea de ir haciendo una interpretación cada vez más estricta del concepto de independencia, cambió y dijo, a partir de esta sentencia, los tribunales económicos administrativos ya no pueden considerarse órganos jurisdiccionales, y esto se hizo con consideraciones sobre las que no me voy a extender porque si no estaría hablando mucho rato, pero tanto analizando por qué los tribunales económico-administrativos no respondían a ciertas exigencias, a ciertos requisitos de la independencia desde el punto de vista tanto interno como externo. Digamos, por los vínculos funcionales con el ministerio, por el hecho de que sus miembros podían ser apartados por el ministro o por personas que trabajaban en el ministerio. Entonces, yo creo que esa sentencia también es muy interesante porque desde el punto de vista del derecho español da un poco nos da estas indicaciones. Sí, Cristian, Sí. una pregunta te quería hacer. Te quería comentar porque has comentado lo de que exista un litigio, que el notario sea independiente. Fíjate que como notario quería un poco comentar estos términos de independiente, ¿no? Tú hablas de que es cierto, que dice que estamos sometidos jerárquicamente a tanto a la Dirección General, ahora se llama de Seguridad Jurídica y Fe Pública, como y al Ministerio de Justicia. Es el nombre que no recordaba. Muchos notarios tampoco, a veces. Bueno, pues esta dependencia jerárquica yo quería un poco simplemente matizar que no se refiere al contenido de las escrituras, la interpretación, cómo se debe hacer, por ejemplo, una escritura de compraventa. Ahí totalmente hay autonomía. Cuando, por ejemplo, un cliente presenta una queja ante el colegio notarial, este notario me lo ha hecho mal, este contrato tenía... El colegio notarial nunca puede entrar, ni siquiera la Dirección General del Ministerio de Justicia, en cuanto a la validez del contrato. Eso tiene que ser un juez. En ese sentido, tenemos autonomía e independencia. Cuando hablamos de esa jerarquía, es que estamos sometidos, por ejemplo, a una responsabilidad disciplinaria que resuelve luego el colegio notarial, la Dirección General o el Ministerio de Justicia. O si, por ejemplo, la Dirección General dice que este documento se somete a turno o hay una competencia territorial, estamos sometidos jerárquicamente y tenemos que respetar eso. Pero lo que es la forma de redacción de un contrato o en la declaración de herederos, si le cae heredero a este o a este otro, nunca tiene nada que decir el Ministerio de Justicia y la Dirección General. O sea, en ese sentido, somos autónomos y quizá en esto no sé si... Yo te quería poner simplemente dos ejemplos. Tú has comentado que tiene que haber un litigio y esto me lleva a pensar que en un divorcio, aunque seamos órgano jurisdiccional, nunca podremos presentar una cuestión perjudicial porque la competencia de los notarios en los divorcios es solo cuando haya acuerdo entre las partes. Si hay desacuerdo, tienen que ir al órgano jurisdiccional en sentido español, en sentido norma interna, no en sentido los jueces y tribunales de toda la vida. Pero una declaración de herederos, por ejemplo, me lo planteo. Te voy a poner este ejemplo, a ver si nos puedes ilustrar. El notario es el único competente ahora para hacer las declaraciones de herederos. Ya no se puede ir a los juzgados. Antes sí que se podía, cuando eran colaterales los llamados.
Sí, parece que el Gobierno comunicó a la Comisión que éramos órgano jurisdiccional en los términos del Reglamento 150/2012 y nos sometemos a las reglas de competencia internacional, etc. Imaginemos un español residente en Reino Unido que se va a vivir allí y fallece y tiene bienes en Reino Unido y en España. Van los parientes al notario competente en España porque, bueno, pues no hay ninguna autoridad competente en el resto de la Unión Europea porque Reino Unido está fuera de la Unión Europea, hay bienes en España, es competente el notario por el criterio subsidiario de bienes y se plantea este supuesto que siempre nos decimos, decir, oye, ya hay bienes en España y Reino Unido, admitimos el reenvío que da lugar a una ruptura de la unidad de la ley sucesoria. En otros se plantea eso en la declaración de herederos. Algunos interesados quieren que haya reenvío, otros que no. ¿Se puede entender que haya un litigio que permitiera a un notario presentar una cuestión prejudicial en esta materia? En este caso, para mí, el carácter es decir, hay un litigio, lo que está excluido son los puros actos de jurisdicción voluntaria y aquí para mí habría litigio. Em, la, la cuestión es, y me parece muy interesante lo que has comentado antes de hacer esta pregunta, es decir, explicar por qué, a pesar de que puedan aparecer algunos elementos, porque claro, digamos, aunque hay un litigio concreto, en el caso específico, y en ese litigio tengan que ventilarse cuestiones relativas a la interpretación del derecho de la Unión, la premisa mayor, que es vuestra independencia, insisto, la respuesta de si un notario es o no órgano jurisdiccional depende primero la respuesta dependerá de cada Estado miembro y en realidad dentro de cada Estado miembro dependerá de las funciones específicas que se estén realizando. Para mí ahí habría litigio, sin ningún lugar a dudas. Lo que no sé, pero cuando digo que no sé, de verdad no lo sé. No es que ponga en duda la independencia, es que pienso que es lo que habría que justificar más. Y justamente lo que he pretendido hacer es apuntar por dónde pueden estar los problemas, para indicar que en caso de que un notario quiera hacer someter una cuestión prejudicial, lo que tiene que hacer es explicar muy bien al tribunal por qué, a pesar de que puede parecer que por lo que dice el reglamento del notariado, esta idea de jerarquía o de sometimiento, que en realidad no hay tal sometimiento o que es un sometimiento que no tiene en absoluto que ver con la resolución de ese litigio. Eso se tendría que explicar muy bien en la petición de decisión prejudicial, porque esto es también una idea que os quería transmitir. Es muy importante cuando un órgano no es un órgano jurisdiccional clásico, que en la petición de decisión prejudicial se le explique al tribunal por qué cumple con esos requisitos. Y, insisto, lo importante es que no se hagan consideraciones generales abstractas, sino en este caso en el que considero que hay un litigio pendiente ante mí, considero que no hay un problema de independencia ni interna ni externa, es decir, no tengo ni ningún interés respecto de las partes, independencia interna, y no tengo nadie que pueda venirme a decir cómo tengo que resolver, independencia externa. Y no tengo a nadie que si no le gusta cómo resuelvo, me pueda echar de este puesto, que es esta idea de la inamovilidad. Si todo esto se explica, y es más, si luego el gobierno español, que puede presentar observaciones, lo apoya esta idea, porque también es otra cosa en la que, como aquí se trata de interpretación del derecho interno, lo que diga el gobierno español en sus observaciones, que siempre suele presentar en asuntos españoles, es esencial para el Tribunal de Justicia, para que pueda dictar mejor dicho, para que pueda estar convencido de que efectivamente en ese caso ese notario es un órgano jurisdiccional. Así que no te termino de contestar a la pregunta, pero te indico lo que habría que resolver. Porque, insisto, como nunca ha sucedido hasta ahora, es difícil decir el tribunal dirá sí, el tribunal dirá no. También es verdad que a la que haya un problema de independencia, digamos, el listón yo creo que va a ser más elevado que un simple problema de carácter obligatorio, ¿no?, de la jurisdicción o cualquiera de los otros. Pero no creo que sea imposible, pero en absoluto quiero dar la impresión de que es una cosa muy fácil. No sé si me explico. Muchas gracias. No sé si al hilo de esto, bueno, no sé si tenías otra pregunta, pero... No. Simplemente quería Vale. decir también que a lo mejor en contra de la posibilidad de presentarlo es que obviamente la declaración de notoriedad que haga el notario es recurrido judicialmente de forma inmediata si alguien está descontento.
Claro, Eso que también has dicho antes, que quizás eso va en contra también. exacto. Ese puede ser un elemento, y de hecho es uno de los elementos que puso de relieve el tribunal en el auto que dictó, este que he mencionado antes, cuando una cuestión prejudicial le fue sometida por un notario polaco. Ahí lo que sucedía, bueno, además ahí había una configuración muy específica. Se trataba de un notario polaco que acudió una señora de nacionalidad ucraniana y residente en Polonia, que tenía bienes en Polonia y quería formalizar un testamento ante el notario, escogiendo como derecho aplicable el derecho ucraniano. Y consideraba que el notario se negó y había la duda de si se negó basándose en un convenio bilateral entre Polonia y Ucrania. Pero la cuestión que surgió era si esa negativa era incompatible o no con el reglamento de sucesiones, o al revés, el reglamento de sucesiones obligaba a admitir que una persona en la situación de esta señora pudiera, a pesar de no ser una ciudadana de la Unión Europea, pudiera hacer esta professió iuris basándose en los principios del reglamento de sucesiones. El problema que había en ese asunto es que el notario, una vez había denegado otorgar ese testamento, si la señora quería interponer el recurso, ese recurso se interponía ante el mismo notario. Es decir, el recurso lo iba a resolver un juez, pero se interponía ante el notario. Y el notario, en un primer momento, porque así lo dice el derecho polaco, tenía que reexaminar su decisión y ver si había sido adoptada o no, vulnerando el derecho de la Unión Europea. Y en ese momento, el notario planteó la cuestión prejudicial. Y aquí el tribunal vio varios problemas. El primero es que la decisión que adoptara el tribunal no era como tal una resolución judicial, pero también el hecho de que el notario en esa fase estaba controlando su propia decisión, no como un tercero, es decir, no como un tercero que resuelve un litigio entre las partes, sino como una autoridad que en un recurso, digamos, de reposición controla su propia decisión. Y el tribunal subrayó esto, el hecho de que no es porque el notario, uno de los argumentos que invocaba era el hecho de que si no podía plantear esta cuestión en este momento, la duda podía quedar sin resolver. Y el tribunal dijo no, porque como puede haber un recurso judicial posteriormente, que es un poco la idea que apuntabas tú ahora, Pablo, en su caso las dudas que pueda haber las puede plantear el juez ante el que se suscite, ante el que se recurra la negativa del notario. Que curiosamente es exactamente lo que pasó. Es decir, una vez el tribunal declaró que esa petición planteada por el notario era inadmisible, el notario denegó el otorgamiento de ese testamento y lo que hizo la señora que quería, que había solicitado la inclusión de esa cláusula en su testamento fue dirigirse a un órgano jurisdiccional, ante el tribunal polaco competente, y este tribunal planteó la cuestión prejudicial. Y esta cuestión se resolvió por una sentencia reciente de 12 de octubre del año pasado. Es el asunto C-2122. Es decir, tenemos un primer asunto planteado por el notario que se declara inadmisible y el juez ante el que se recurre plantea exactamente las mismas preguntas y ahí el tribunal contesta. ¿Por qué? Porque le hablan. Es decir, ahí es verdad que es en la medida en que... Es decir, ¿cuál sería para mí la clave? La clave para mí es justificar, si es que se da el caso, porque si no se da el caso, entonces no es posible, pero justificar, si es que se puede justificar, que la posibilidad de que las partes recurran una decisión ante un órgano jurisdiccional es poco realista o casi imposible. Esto no sé si se puede dar, no conozco suficientemente vuestra actividad, entonces no sé si se puede dar. Podría haberse dado respecto de los letrados de la Administración de Justicia, aunque no se dio, en un asunto también que planteó un letrado de la Administración de Justicia, un asunto que se llama Margarit Panicello, no sé si lo conocéis. Ahí el tribunal
ahí el letrado de la Administración de Justicia era un procedimiento de jura de cuentas, es decir, de pago de los honorarios de un abogado. Y había una serie de resoluciones adoptadas por el letrado de la Administración de Justicia, y el letrado de la Administración de Justicia consideraba que se vulneraba la directiva sobre cláusulas abusivas y planteó cuestiones prejudiciales. Y ahí es muy interesante ver la diferencia entre lo que resolvió la abogada general y lo que propuso la abogada general y lo que resolvió el Tribunal de Justicia. Porque la abogada general dijo: es verdad que formalmente existe la posibilidad de que haya un recurso ante un órgano jurisdiccional, pero la manera como está previsto este recurso en derecho español es prácticamente imposible que esto llegue ante un juez. Y por eso propuso que, aunque formalmente el letrado de la Administración de Justicia no era independiente, se permitiera, para permitir que pudiera alguien en algún momento plantear la cuestión prejudicial, porque no era realista que se planteara al juez. Pero eso el Tribunal de Justicia no resolvió en ese sentido, sino que dijo que los letrados de la Administración de Justicia no podían resolver. Y para eso tuvo en cuenta lo que le había dicho el gobierno español, que es lo que os decía antes. Cuando el gobierno nacional apoya el hecho de que un órgano, digamos, no habitual pueda ser órgano jurisdiccional, es más fácil que el tribunal, no quiere decir que el tribunal lo acepte, ni que siempre acepte de por bueno lo que dice el gobierno nacional, pero sí que es un elemento. Por eso yo creo que esa sentencia, Margarit Panicellos, el asunto C503/15, también puede dar una clave, aquí más bien, aunque el tribunal no lo siguió, pero podría haber. Entonces, no sé si podría darse algún asunto de estas características. Cristian, Sí. como pasa, es todo tan apasionante, estamos agotando nuestro tiempo. Ujú. Tenemos una pregunta en el chat que Sí. enlaza con la que yo te quería hacer, porque yo te quería preguntar si hay algún documento que se pueda tener en cuenta para saber cuáles son los criterios que sigue el Tribunal de Justicia. Y esta pregunta concretamente explica que cómo se debe presentar la cuestión prejudicial desde un punto de vista formal, si Ujú. existe algún procedimiento telemático, o sea, entrando ya en las cosas más prácticas Ujú. de cómo, quizás si pudieras contestar a esto y explicar un poquito algo del procedimiento o remitir alguna información, porque no nos queda casi tiempo y luego tenemos otra pregunta también que Sí, sí. queremos resolver. En realidad pienso, aunque nos hayamos alargado un poco en esto, pienso que esto es lo más interesante, porque el resto, bueno, puedo en 2 minutos explicar el resto del procedimiento, porque hay cosas interesantes, pero en realidad probablemente para el público esto es lo más interesante, con lo cual tampoco creo que sea un problema que el resto lo En haga mucho más absoluto. rápido. Pero sí que digamos, las instrucciones prácticas o dónde se encuentra todo esto, aparte de las sentencias que he ido citando, sí que hay un documento que es absolutamente imprescindible, que son las recomendaciones se llaman recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al planteamiento de las cuestiones prejudiciales. Estas recomendaciones se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero las podéis encontrar muy fácilmente en la web del Tribunal. Si vais a la web del Tribunal, que es curia.europa.eu, hay una pestaña para el Tribunal de Justicia y otra para el Tribunal General. Si vais a la pestaña del Tribunal de Justicia, hay una segunda pestaña que se llama Procedimiento, y ahí hay toda una serie de documentos y ahí se encuentran las recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cómo plantear. Y ahí hay de todo. Hay recordatorio de todo lo que he mencionado hasta ahora. También se explican algunos requisitos, digamos, más bien formales, la extensión, el tipo de letra incluso, por el tratamiento que se hace a nivel a nivel interno se solicita una serie de requisitos y ahí hay digamos, todas las cuestiones más técnicas se explican ahí. Y se explica también que las peticiones de decisión prejudicial se pueden remitir por vía telemática. Es una aplicación que se llama eCuria, y es una aplicación que también está en la web del tribunal y basta con crearse un perfil de usuario y se puede plantear la cuestión prejudicial, que es lo que hizo este notario polaco o lo que hizo la compañera del Colegio de
de Notarios de Andalucía cuando planteó la decisión prejudicial. Un modelo como tal no hay en la web del tribunal, pero sí que en la web del tribunal también se encuentra, es posible, haciendo una búsqueda por número de asunto, se accede a todos los documentos del asunto, incluido la petición de decisión prejudicial. Es decir, todas las peticiones de decisión prejudicial íntegras están disponibles. Entonces, bueno, un modelo puede ser cualquiera, una petición de decisión prejudicial digamos, en una materia similar, y los requisitos sí que están en este documento, en las recomendaciones. Perfecto. Pues yo casi no sé, como apremia un poco el tiempo, quizás nos vamos directamente a la pregunta que nos ha hecho Ana Natividad Mota, que no sé si tú la puedes ver en el chat, Cristian, o si no, prefieres que te la lea. No lo tengo abierto, pero la puedo abrir. A ver. Si no te la digo, dice... Sí, mejor. Sí, mira, dice, ¿considera usted que la Dirección General de Dret i Entitats Jurídiques i Mediació, cuando resuelve recursos gobernativos contra la calificación de registradores de la propiedad en materia de derecho civil catalán, podría considerarse un órgano independiente a los efectos de poder presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE? Y del mismo modo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, cuando resuelve recursos de índole idéntica en materias que no son de derecho catalán. Esto le pregunta a una registradora de la propiedad que se llama Natividad Mota. Amiga. Digamos, la problemática, o mejor dicho, lo que habría que intentar justificar, más tratándose aquí ya, digamos, de un órgano puramente administrativo, es lo mismo que planteaba antes. Es decir, el carácter de independencia interna respecto de los intereses del litigio, aquí podría no plantear dudas. Lo que plantearía más dudas sería la independencia externa en la medida en que se integra digamos, en el poder ejecutivo, y también el hecho de que las resoluciones los recursos contra las resoluciones de estas entidades los resuelven órganos jurisdiccionales. Entiendo, aquí estoy suponiendo, pero entiendo que son los órganos de lo contencioso administrativo. Con lo cual, estos serían elementos digamos, que irían contra la posibilidad de reconocer a estos órganos la calidad la calidad de órgano jurisdiccional. Porque la idea del tribunal es esta. No pasa nada porque este organismo no pueda plantear la cuestión prejudicial, porque siempre podrá acudirse a la vía judicial, y en vía judicial ahí no cabe ninguna duda, bueno, en principio, porque incluso hay órganos jurisdiccionales a los que se les ha excluido se ha considerado que no eran jueces independientes, pero esto solo ha pasado una vez, ha pasado con varias resoluciones, pero con jueces polacos que habían sido nombrados de una manera muy específica. Pero vamos, normalmente, como siempre se puede acudir a la vía judicial y ahí siempre se puede plantear la cuestión prejudicial, ahí, digamos, queda salvada esa posibilidad. Pero digamos, un órgano que se integra funcionalmente, estructuralmente en la administración, parece complicado. Yo aquí Ser veo que tenga una especie de carácter autónomo, independiente dentro de la administración, esto a veces pasa. Yo aquí veo que, por ejemplo, el notario, el ejemplo que ponía antes, tenía que resolver una cuestión, por ejemplo, ¿existe o no reenvío? Rompo la unidad de la ley sucesoria. Y veo una cuestión de duda sobre la interpretación del derecho comunitario. Sí, pero yo a estos órganos de la Dirección General de Derecho, al final, ¿el litigio cuál es? ¿Se limitan a resolver si algo es inscribible o no? No sé si eso sí que tiene repercusión, obviamente, para los interesados, pero al final la decisión es si algo es inscribible o no. Y luego es recurrible, obviamente. No sé, bueno, eso es complicado. Y bueno, yo de alguna manera el caso sería parecido, este que tú pones de lo del reenvío es parecido al caso polaco que se produjo, que la señora quería elegir la ley aplicable y el tema era si lo podía o no lo podía hacer. Con lo cual, bueno, yo... Sí. Vale, pero bueno, creo que Cristian, bueno, los juristas es lo que nos pasa, ¿no? Que siempre respondemos a las preguntas diciendo que depende, todo depende, ¿no? Pero nos ha dado unas pistas muy buenas. Muy buenas. Y ha hecho un análisis muy interesante y yo creo que ha sido muy útil
Y la verdad es que se han quedado cosas en el tintero, con lo cual podríamos intentar hacer una segunda sesión sobre el recurso perjudicial, si hubiera interés, para hablar también de algo que yo creo que a veces es desconocido. Lo digo por la experiencia que yo veo entre los operadores jurídicos, que es el tema de la función del abogado general, que me parece que, bueno, como no es algo que tengamos en nuestros procedimientos judiciales nacionales, pues cuesta un poco más. En cualquier caso, lo que me gustaría es que la próxima vez fuera en Barcelona. Ah, yo encantado. Con Cristian aquí. Yo encantado. Con Cristian aquí. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a despedir el acto. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Cristian. La verdad es que ha sido nos ha ilustrado perfectamente porque es un tema muy desconocido y lo que decimos siempre, pues no hay respuestas, hay muchos grises, pero nos has dado pues las pinceladas, las características, los requisitos para poder reflexionar sobre este tema y bueno, pues yo creo que nos has iluminado mucho. Te agradecemos muchísimo desde el Colegio Notarial tu intervención. Es tu casa. También agradezco mucho a Cristina y a Beatriz, como siempre, su colaboración. Y nada más, pues muchas gracias, nos despedimos y aquí estaremos otro acto dentro de 2 semanas. Muchas gracias a vosotros Muchas gracias. y hasta pronto. Adeu. Adeu.